Venga, pues vamos con vídeo navideño, que toca, naturalmente, no lo voy a hacer esto en primavera, joder, pues lo hago en Navidad. Mi anecdotario con el Real Madrid. Y no va a ser un vídeo, van a ser dos partes, porque hay mucha tela que cortar aquí, muchas cosas que yo ya he contado en algún directo, bueno, he anunciado en algún directo que contaría luego en un vídeo especial, y aquí estamos. De mi experiencia con y en el Real Madrid, porque no he trabajado en el Real... Bueno, sí, un par de veces, pero como por fuera. Bueno, ya os explicaré, ¿vale? Y al final de este hay una sorpresita. Y está lleno de cosas que a mí me hace mucha ilusión recordar y quizá a vosotros pues os dé curiosidad. Venga, pues comenzamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vídeo especial, como decía en la intro. Voy a remontarme mucho en el pasado, que alguna vez ya lo he dicho, para la primera, ¿no? La primera experiencia. No es exactamente la primera, pero sí es la primera en la que pisé Real Madrid, ¿no? Ahí estuve, como muchos otros niños. Eran las pruebas, las pruebas que hacía, que yo no sé ahora cómo las harán, pero en los años 80-90 las pruebas que hacían para entrar en Real Madrid, de nada, yo era Benjamín, eran, pues bueno, multitudinarias, ¿no? Ahí había una cantidad de niños que no te lo crees. Recuerdo que era el año 88 u 89. Para los de mi generación, bueno, por aquella época en la que empezamos ahí a porrear los MSX, los Spectrum, los Amstrad, ¿os acordáis? Y acababa de salir, recuerdo, el juego de Mitchell. El juego de Mitchell. Había salido el juego de Butragueño también, que eran... Bueno, para los millennials no os lo podéis creer. O sea, si a los millennials os damos un cassette y decís esto qué es, pues aquello era... Bah. En fin, que es un poco para poner en contexto. Entonces yo llegué a aquella prueba, ya me habían dicho cómo iba a ser, y o sea, 200 millones de niños en un campo de tierra, más que tierra, barro, porque había llovido, ¿no? Y entonces, pues no se ve, o sea, no se veía ni siquiera el barro, porque estaba lleno de niños, era imposible jugar, como en el patio de colegio cuando juegan 25 contra 25, pues lo mismo, ¿no? No, peor todavía. Entonces era una forma como de, entiendo yo, que algún ojeadorcillo, si veía una cosa llamar como demasiado la atención, decía, mira tú, como mucho la atención, ¿no? El típico chaval que dice, pues con los vídeos que hemos visto de algunas grandes estrellas del fútbol de pequeñito que se chupaban a todo el equipo y bueno, y aquello era un escándalo, ¿no? Pues algo así. Entonces, ¿qué pasó? Pues que imposible, allí no había manera de destacar, ¿no? Bueno, años más tarde, fijaos, bueno, no tanto, no tantos años después, como 7 años, año 95, yo a punto de entrar en la universidad, que yo tengo 43 años, o sea, ya... Y recuerdo que aquel Real Madrid era el dirigido por Valdano, iba a ganar la Liga, si no la había ganado ya, estaba a punto de hacerlo, no creo que la había ganado ya. Y en el juvenil ya había triunfado Raúl, ya había debutado Rivera, creo recordar, y también Guti había debutado con el Madrid, pero Guti estaba en el juvenil A. Y yo empecé a hacer unas pruebas con el juvenil C y estuve entrenando como 4 o 5 días divididos en 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, algunos entrenamientos en los que la verdad pues no se podía destacar mucho, y otro en el que me salieron muy bien las cosas y de hecho metí 2 goles y estaba súper contento. Pero en el último era donde te evaluaban, donde, por cierto, Vicente del Bosque estaba ahí pendiente de si alguien destacaba mucho y mejoraba lo que había, porque la frase que nos dijeron fue esa: hay que mejorar lo que hay. Si lo igualas o no llegas, desde luego no entras aquí porque el equipo ya está hecho, ¿no? Y era junio del año 95. Entonces en ese partido final yo venía de hacer un muy buen entrenamiento, 2 goles en un partido que hicimos entre los chicos del juvenil C. Bueno, pues cuando llegamos al partido ese importante en el que nos dicen vais a jugar contra el juvenil A,
pues nos toca jugar contra Guti. Y yo dije, caramba, este tío ya lo he visto yo ahí jugar con el primer equipo, ¿no? Era un poco wow, uno de mis compañeros lo mismo. Y estábamos probándonos tres. Y claro, pues, yo siempre lo he dicho, y no es aquello que uno piensa a veces todos contra mí, ni mucho menos, ¿no? Pero basta con que te digan, si entras en un equipo que ya está hecho, es probable que uno se caiga. Pues consciente o inconscientemente, igual los chavales pues dicen, oye, vamos a intentar que este tío no toque el balón. Y a mí la sensación que me dio fue esa, que mis compañeros no querían que yo tocase el balón. Yo no toqué un balón. La única vez que estuve cerca de hacerlo fue precisamente con Guti delante. Bueno, yo tenía el balón. Entonces, cuando me encuentro con Guti delante, que esto yo ya se lo conté tiempo más tarde y enseguida cuento cómo, ¿no? Va Guti y me dice, venga, házmelo. O sea, esa fue la frase que me dijo Guti, ¿no? Abriendo las piernas como diciendo, hazme el cañito que no lo vas a conseguir, ¿no? Y de hecho yo ni lo intenté, yo perdí el balón. Y a la jugada siguiente, 2 o 3 jugadas siguientes, le cacé. Y yo jamás he sido un futbolista violento, ni mucho menos, pero él le cacé un poquito y dije, oye, pues uno tiene su amor propio y sus cosas, ¿no? Y años más tarde, hablando con Guti, yo trabajando ya en la radio, le recordé esto y él ni se acordaba, imaginaos, ¿no? Él tenía en la cabeza seguir jugando con el equipo de Valdano, primer equipo, con su amigo Raúl al lado y tal, ¿no? Y nada, y he de decir que luego cuando coincidí con Guti en la radio y en la televisión, entrevistándole, coincidí con él en varias cosas, ¿no? Luego en Marca TV, también en La Sexta, no, pero sí en el programa de Pedrerol, una vez que yo estuve allí, ya cuando vivía yo en Estados Unidos y estuve con él, el tipo muy majo. Bueno, esa es la experiencia con Guti. Y luego con Del Bosque. Del Bosque a mí nunca me dijo, no entras porque no mejoras lo que hay. Del Bosque se lo dijo a otro y este otro nos lo dijo a los 3 chavales que estábamos y ninguno de los 3 accedimos. Años más tarde, viviendo yo aquí en Miami, 2013, la selección española entrenada por Del Bosque se está preparando para la Copa Confederaciones en Brasil y viene a jugar un partido contra Haití, creo recordar, aquí en Miami. Entonces, en unas entrevistas que yo pido a la comunicación de la selección española, pues puedo hablar con Del Bosque. Tras hacerle la entrevista, aquí hay fotos del momento, le digo, Vicente, ¿sabes qué? Tú eres el culpable de que yo haya sido periodista y no futbolista. No me digas, pero ¿cómo? Entonces le recordé la historia y de, pues lo siento, no, igual me has hecho un favor, y has hecho un favor al fútbol y al periodismo, o nunca se sabe, ¿no? Bueno, pues fue eso, ¿no? Y aquí en Miami también me encontré un día con Iván Helguera, que precisamente fue uno de los jugadores importantes de aquel Madrid Del Bosque que gana la Champions de 2000 y la Champions de 2002, ¿no? Bueno, pues un día en el Art Basel, que por cierto se celebra por estas fechas aquí en Miami, esa feria de arte, pues a Iván Helguera por lo visto le gusta mucho, ¿no? Este tipo de exposiciones y demás, ¿no? Entonces un día en una calle céntrica de Miami, en Brickell, de repente sale del coche y nos encontramos así, ¿no? Yo no le conocía a Iván Helguera, ¿no? Pero el tipo, como su mujer es periodista, igual, no lo sé, a lo mejor me había visto a mí en algún momento en la tele, yo por supuesto a él lo conocía, como no, y es la típica sensación de 2 personas que se referencian o se conocen, una más a la otra que viceversa, pero es como que, anda, hombre, ¿qué haces aquí? No sé qué, o sea, todavía me dice él, ¿no? Súper majo, Iván Helguera. Y además tenemos amigos en común que me han hablado muy bien de él, un tipo muy interesante. Fijaos, yo creo que no se le ha valorado como se debería en la historia del Madrid. Fue un gran central durante bastante tiempo, de un Madrid exitoso. Entonces me dice, bueno, ¿qué haces aquí? No, le conté mi vida y demás y digo, caramba, pues fíjate, ¿no? O sea, no nos conocemos de nada y todavía el tipo, porque igual es otro y aunque te tenga referenciado, pues pasa, ¿no? Pero él se portó muy bien. Una experiencia como más impactante la tuve, y volviendo a Madrid, con Clarence Seedorf. Un Clarence Seedorf que no llegó, creo que sí, a estar en el equipo de Del Bosque, en aquel equipo que va muy mal, finales del 99, principios de 2000, que agarra Del Bosque y que luego lo hace campeón de Europa, campeón de la 8ª Copa de Europa. A ese Clarence Seedorf, si no recuerdo mal, lo venden. Lo venden por aquella época, pero al momento al que yo me remonto es unos meses antes.
Bueno, precisamente el germen, el origen de ese mal rollo que había entre Clarence Seedorf y el Real Madrid, que termina con la salida de Seedorf al Inter de Milán. Aunque luego fue estrella del Milan. Ya sabéis que en Italia se cambian de equipo muy fácilmente, pero bueno, lo que ha sido Seedorf, aparte, tipazo, y os voy a contar por qué. Yo estaba de becario en el diario AS año 99, durante todo aquel verano, y era como septiembre, agosto-septiembre, y Clarence Seedorf, el Madrid estaba a las órdenes de Benjamin Tosak, John Benjamin Tosak. Clarence Seedorf, tras haber ganado la 7ª Copa de Europa, haber sido importantísimo, y el Madrid de Lorenzo Sanz haber pujado por su fichaje, ¿os acordáis de toda aquella historia? Bueno, pues se entrenaba en solitario. Estaba como apartado del equipo, entrenándose en solitario. Y me fui yo, becario, con Mela Chércoles, que era un duro, que luego conocí, periodista, le conocía en ese momento. Coincidí con él en el Mundial de Motos, porque luego se pasó a las motos, pero por aquel entonces estaba en la sección del Real Madrid del diario AS, y yo estaba como becario. Y él como que me apadrinó, se portó muy bien conmigo. Bueno, pues llegando nos dijeron, tenéis que ir a ver a Clarence Seedorf entrenarse solo, ¿no? Y eran otros tiempos, era otra época, se podía, era la época en la que salían los futbolistas del entrenamiento y les podías entrevistar uno a uno después de los partidos, o sea, estaba todo mucho más relajado, no vivían en esa cosa de cristal en la que viven ahora los futbolistas, ¿no? Y entrenándose solo Seedorf, un redactor del diario AS, un becario como yo, llegamos allí y pudimos charlar con él a esta distancia. Y a Mela ya lo conocía, y a mí no. Entonces lógicamente, fijaos que a lo mejor Seedorf y yo durante aquella época teníamos la misma edad. O yo era mayor que él incluso, porque era el año 99, yo tenía 21 años y Seedorf yo creo que tenía menos o andaba por ahí. A lo mejor alguno más, no sé. Éramos coetáneos, misma época, casi misma edad. Y daba esa sensación de, porque él fuese futbolista y famoso tal, que yo un becario, pues que como que me sacaba muchos años, ¿no? Aparte que es un tipo fornido y joder, es que daba sensación tenerle de frente. Que luego, años más tarde, le recordé yo aquello cuando él tenía un equipo de motos y coincidimos en algún circuito y le recordaba, lógicamente, pues como en el caso de Guti, del Bosque y demás, no se acordaban de nada, pero yo sí, porque para mí fue muy importante. Bueno, pues aquella tarde me dice Seedorf, ¿y tú quién eres? Como un poco, muy bromista, pero era un tipo muy bromista, me hace así en el pecho. ¿Y tú quién eres? Claro, a mí ese golpe en el pecho, como hacía aquel entrenador, Carlos Aimar, creo que se llamaba, a sus futbolistas, me sentó como que, wow, me ha pegado en el pecho Seedorf, ¿no? Bueno, esa es la anécdota con Clarence y que luego le recordé años más tarde. Por cierto, Clarence Seedorf no viajó a París, sino consiguió la 8ª Copa de Europa con el Real Madrid en el año 2000. Él había formado parte de ese equipo en esa temporada, pero no estuvo allí. Bueno, en París estuve yo como aficionado, yendo con mi padre y amigos de mi padre desde Collado Villalba en la provincia y Comunidad de Madrid hasta París en un viaje en una furgoneta que os podéis imaginar, más de 10 horas, ¿no? Pues estuvimos viendo el partido en la grada donde Raúl hace su golazo, donde lo hace McManaman, y en una experiencia increíble. Estadio de París, donde 2 años antes Zidane y la selección francesa se habían proclamado campeones del mundo, y todo aquello para mí, un chaval de 21, 22 años, estaba terminando yo la carrera, me faltaba bien poquito, era una experiencia acojonante. Lo que pasa es que yo iba como aficionado y no como periodista, ¿no? Me estoy quedando ahí un poquito sin voz. ¿Y quién iba a decir que años más tarde, concretamente 15 años más tarde, iba a encontrarme con Raúl en Miami, porque se iba a hacer un acto de embajador de la Liga por parte de Raúl González, con Tebas, estaba Tebas, yo entrevisté ahí a Tebas. Si ve mis vídeos Tebas ahora, ahí... Bueno, muy bien Raúl. Desde luego, iba en su papel también de embajador de la Liga y demás, pero me cayó fenomenal. Y eso que yo, como todo el mundo, hemos escuchado historias del Raúl joven en el vestuario y demás. Todos hemos sido jóvenes, todos hemos cometido errores, pero yo no sé cómo sería personalmente Raúl en ese vestuario del Real Madrid. También Raúl es un tipo con mucha personalidad y bueno, así es la gente, líder y ganadora. Lo ha sido Raúl durante toda su carrera, no solo en Madrid, luego en Schalke. Acordaos cuando llega al Schalke 04, la que lía Raúl ahí, don Raúl o señor Raúl, como le llamaban, ¿no? Un ganador, desde luego. Pero lo que es en el trato personal,
en aquella época, porque no solo delante de la cámara, sino también luego estaba a punto de nacer mi hijo, de esto hace, claro, 6 años. Y Raúl, recuerdo que, bueno, me cuenta su experiencia con la cantidad de niños que tiene él, y súper cercano y muy bien. No solo en el momento en el que viene a Bein Sports y lo entrevistamos, sino luego también en un evento que se hace del diario AS aquí en Miami también. Bueno, a la hora de tratar con él, con mi mujer y hablando de los niños y demás, muy buena experiencia, cosa que igual con otros jugadores a lo mejor no he tenido cuando nos hemos visto tras las cámaras, ¿no? Raúl en ese sentido un tipazo, me parece. Y a Raúl lo había ido yo a ver al Bernabéu durante muchos años y siempre en viajes que se me quedarán grabados, sobre todo porque ahora no puedo disfrutarlos, con mi padre y con los amigos de mi padre, desde Villalba hasta Madrid, que era media hora más o menos en coche, íbamos siempre a ver los partidos sábado y domingos cuando tocase. Tenía el euro abono, partidos de Champions y partidos de Liga. Íbamos con amigos de mi padre y uno de ellos era el padre de Álvaro Tejero. Álvaro Tejero, que ha jugado en la cantera del Real Madrid, que ha estado en plantillas campeonas de Europa y que ha compartido vestuario con Cristiano, Modric, en fin. Y que ahora juega en el Eibar, defensa, chaval sensacional, y yo lo conocí desde que era chiquitito, iba con él al fútbol. Fijaos lo que es la vida, ¿no? Y lo que es la vida, y esta es la última, y la sorpresa, este jugador nunca jugó en el Real Madrid, pero por lo que me dijo aquella vez, creo que sí le habría gustado. Aquí en esta ciudad, en Miami, viviendo en un edificio de apartamentos, ahora vivo en una casa, de esto hace como 2-3 años, más o menos, 3 años, antes de la pandemia, desde luego. Estuve en el gimnasio entrenando y de repente veo aquí al lado, pero son esas situaciones que son como excesos de realidad, que tú miras 2 veces y dices, no puede ser. Te parece una película o un sueño, ¿no? Edgar Davids, así, al lado, corriendo en la cinta de al lado. Digo, ¿pero qué hace este hombre aquí? Edgar Davids. Yo en ese momento no le dije nada, no quería parecer un groupie así de repente, ¡oh, Edgar Davids! Oh, ya tengo una edad. Luego en el segundo vídeo os contaré cuando ya era un groupie y súper fan de los futbolistas del Madrid, de la Quinta del Buitre. Luego hacemos un especial de la Quinta del Buitre en el segundo vídeo del anecdotario con respecto al Real Madrid. Pero en ese entonces, pues bueno, digo, joder, pero ¿será o no será? De estas veces que a lo mejor, joder, se parece mucho el tipo, no puede ser. Iba sin gafas, iba sin sus famosas gafas. Bueno, acordaos que Edgar Davids jugó en el Milan, jugó en el Ajax, en el Milan, en el Barça, Entonces nada, al cabo de un rato le digo, eres Edgar Davids, lógicamente, ¿no? El tipo se ríe, tipo serio, pero bueno, así como cordial y agradable conmigo de entrada, ¿no? Y no la segunda y la tercera vez que me encontré con él en el edificio, y ahora lo explico, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando y me dice, ¿de qué equipo eres? Digo, pues del Madrid. Ah, del Madrid, y se ríe, ¿no? Digo, tú del Barça, ¿no? Y dice, oh, sí, voy a jugar en el Barça. Uy, has jugado en el Barça, pero serás del Barça. Y bueno, sí, ya le tengo cariño y tal y cual. Yo me hice el Barça pues cuando jugué en el Barça. Y dice, pero no te creas. Y digo, uy, aquí hay noticia, ¿no? Yo jamás lo he contado hasta ahora. Y ahora os voy a explicar por qué lo cuento. Dice, no te creas. Yo jugaba en el Ajax, y en el Ajax, ese vínculo Holanda-Ajax-Barcelona, la plantilla era todos del Barça, le tenían simpatía al Barça, y en los clásicos iban con el Barça antes que con el Madrid, ¿no? Dice, pero yo era el raro, a mí me gustaba el Madrid. Coño, ¿qué me estás contando, tío? Bueno, y el tipo se reía, ¿no? Digo, pero esto es un primición. Bueno, pues no lo he contado hasta hoy. Porque cuando nos despedimos, luego voy y lo veo otro día y le digo, esta es la mía, tengo que pedir una entrevista a este hombre, porque era una época en la que con Bein Sports ya estaba la cosa mal, ya nos habían hecho freelancers, y ya le había hecho la entrevista a Vieri, y quería otra entrevista con Edgar Davids, que iba a ser muy jugosa, y si me contaba eso, pues alucinante, ¿no? Y cuando coincidimos en el ascensor y le digo, oye, Edgar, Cristian es tu amigo. Sí, no, y trabajo con él. Ah, no me digas, qué bien, tal, no sé qué. Él estaba con otra televisión aquí haciendo partidos de Champions, por eso estaba aquí en Miami y vivía en mi edificio. Y entonces le digo, mira,
Cristian le he entrevistado. ¿Te gustaría que te entrevistas? Bueno, antes de decir, ¿te gustaría que te entrevistas en inglés? Me dice, no, periodista, no, olvídate, tal, no sé qué. Y se despidió sin decir adiós casi. Digo, pero bueno, ¿este hombre qué le he hecho? Y pues nada, macho, ahora te jodes y cuento lo tuyo, tío. Nunca tenía pensado contarlo, pero que a este hombre que le he hecho. Y ya otra vez lo volví a ver y ya ni me saludaba. Digo, pues bueno, la fama que tenemos los periodistas, macho. ¿Qué os parece? La fama que nos han creado otros. En fin, bueno, que me despido emplazándoos a la segunda parte del anecdotario del Real Madrid, ¿vale? Nada, lo voy a hacer a continuación, pero vamos a dejarlo aquí, porque si no el vídeo es muy largo. Nos vemos en el siguiente, comparte, comenta, dale a la campanilla, suscríbete, dale like, importantísimo. Y nada, el siguiente será la segunda parte de esto. Adiós.